Doctor Héctor Vargas Aya, Pepe Rocha, se señalaba la noticia del día, el tema del conocido Maranguita, que es una correccional, pero el nombre verdadero es nuevamente eufemístico, es Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación. Ese es el nombre verdadero y está bajo la administración del Poder Judicial. Veamos la siguiente nota antes de entrar en debate. Después de la fuga de los 27 internos del Centro de Rehabilitación Maranguita, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirmó que es cuestión de horas la recaptura de Gringallo y de los otros 18 fugitivos. El titular de esta cartera señaló que se debe mejorar las medidas de seguridad de este centro, debido al alto grado de peligrosidad que tienen los menores residentes en esta institución. Como se sabe, el escape se inició con una reyerta provocada por 13 internos, quienes tomaron como rehenes a algunos trabajadores del lugar para luego fugarse por la parte posterior del establecimiento. Cabe resaltar que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación es administrado por el Poder Judicial, institución que poco o nada ha invertido en el mismo para mejorar las condiciones de funcionamiento de este local. Hasta el momento, la Policía Nacional ha logrado recapturar a 8 de los internos fugitivos. Sin embargo, los otros 19, dentro de los cuales se encuentra Gringallo, quien encabezó esta huida masiva, aún continúan prófugos. Este último escape producido en Maranguita ha dejado una profunda preocupación en el alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, quien pide la clausura de este centro de rehabilitación, porque, según él, se está poniendo en riesgo la vida de los habitantes de su distrito. Lanzamos la pregunta de debate para que nuestro panel y el público televidente puedan profundizar en la misma. ¿Usted cree que el Poder Judicial debería dejar de administrar la correccional de Maranguita? ¿Usted cree que el Poder Judicial debería dejar de administrar la correccional de Maranguita? Bien, vamos entonces a la respuesta de nuestro panel, señalando, sí, previamente que, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ha dicho que un grupo importante de estos muchachos son mayores de edad. Entonces, ¿qué hacían en Maranguita? Pepe. Sí, acá hay un tema interesante, Rafael. Bueno, si eran mayores de edad, mal, ¿no? Ese es un centro correccional para menores, no para mayores de edad. Eso como primer punto. Como segundo punto, aquí se ha hecho una separación, porque muchas personas han dicho por qué este centro de rehabilitación llamado Maranguita o conocido como Maranguita está en manos del Poder Judicial. Lo que han hecho referencia es que los penales que están a cargo del INPE y por ende a cargo del Ministerio de Justicia, de la cual depende el INPE, corresponden no solamente a personas adultas, sino también a quienes que están sometidas un poco bajo el Código Procesal Penal, y no es el caso de estos jóvenes. Por eso es que lo tiene a su cargo el Poder Judicial, quien además ahora tiene otra cabeza, ¿no es cierto? El doctor Enrique Mendoza juramentó hoy día como presidente del Poder Judicial. Entonces dependerá un poco de él la decisión de lo que pueda pasar ahora con Maranguita, seguramente en una especie de acuerdo que pueda tomar con el alcalde Heresi. Lo que sí es real es que esta, no sé, debe ser la 8ª, 9ª, 10ª fuga que hay en ese centro de rehabilitación. Es increíble el descuido que existe y con la facilidad que se escapan. El propio muchachito, este Gringallo, que lo han hecho tan famoso por ser un criminal, se ha escapado de ahí ya en otras oportunidades. Entonces es increíble que la población de la zona tenga que vivir en este peligro constante. Comentario del doctor Héctor Vargas Aya y las llamadas del público. Adelante, doctor. Bueno, resulta que aquí se ha hecho una división conceptual ilegítima. Se señala que es el INPE el que tiene a su cargo a los penales para los reclusos, y el Poder Judicial tiene a su cargo el centro de rehabilitación. El centro de rehabilitación, pero esa es cuestión de nombre. Rehabilitación o internamiento, lo que fuera, es reclusión. Esos menores están reclusos ahí. Así lo llamemos internamiento, lo que fuera. O, como se llama, centro de rehabilitación que además no lo rehabilita nadie. Lo que ha ocurrido con los 27 jóvenes que se han fugado es increíble. Si fuera 1 o 2, se podría suponer que hubo realmente una fuga, pero 27 es una manifestación pública, ¿no? Es una masa que no se puede dejar de mirar. Y en 2 días. Y en 2 días seguidos, primero uno, por turno.
Es decir, yo pienso que si esto que ha ocurrido en Maranguita se repetiría como podría repetirse en los penales de adultos, en Palacio de Gobierno deben estar saltando en un pie de alegría, porque en todo caso entonces se le liberará al señor presidente de la dificultad, problema en que está con los indultos, porque ya no necesitará indultar a nadie, sino que abran la puerta que se escape naturalmente la gente, ¿no? Bien. Ahora, en este caso termino diciendo que el Poder Judicial que tiene a su cargo esto, no sabía que el Poder Judicial administraba este centro de rehabilitación. Creo que el Poder Judicial debe quitar las manos de ahí y dedicarse a administrar justicia, más bien, que no administra tampoco, ¿no? Bien, respuesta dada ya por el doctor Héctor Vargas Aya en esta intervención preliminar frente a la pregunta. Estamos con el público televidente, luego les comento lo que ha dicho la ministra de Justicia, Eda Rivas, sobre esta posibilidad de cerrar o no Maranguita. Buenas noches. Aló. Caballero, bienvenido al programa. Sí, buenas noches. No, yo quisiera decir, bueno, que deberían al centro, como se dice, poner más policías, bueno, más policía, más resguardo. Externamente, ¿no, señor? Porque la policía ha dicho que ellos no tienen ninguna intervención en este tipo de centros, salvo las afueras del local. Correcto. Gracias, caballero, por su respuesta. Siguiente participante, buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenida. En referencia a esta famosa pregunta si el Poder Judicial debería de administrar este centro de rehabilitación. Dejar de administrar. No deben administrarlo ellos. Estos jovencitos que están ahí ya son futuros delincuentes. Y ahí no hay ninguna rehabilitación para esos niños y no hay nada. El Poder Judicial es un corrupto. ¿Qué cosa puede administrar a otro sitio? Estos muchachos tienen que pasar a penales porque ya son futuros gángsters en este país. Gracias por su participación. Hay muchos elementos en este tema, hay interés también inmobiliario, hay interés de grupos económicos por este enorme terreno. La ministra Eda Rivas ha señalado, ministra de Justicia, que no se puede cerrar, que no está de acuerdo con lo que dice el alcalde Heresi, porque eso generaría un problema nacional. Entonces, ministra Eda Rivas, si esto generaba un problema nacional, ¿por qué no han invertido? Hablo como gobierno, ustedes, ejecutivo, legislativo y Poder Judicial, no han invertido en este centro llamado Maranguita. ¿Por qué el Poder Judicial no se fajó por invertir en mayor seguridad y tampoco el Ejecutivo se interesó en esto? Y ahora dicen que esto acarrearía un problema nacional. Buenas noches. Aló. Bienvenido, señor. Te habla Juan, de acá de La Victoria. Bueno, yo particularmente quiero que tomen bien ustedes como medio de comunicación, que hagan una campaña, ¿no? Porque en realidad eso tiene intereses creados, por otro lado. Porque se ve muy bien que tanto Heresi él es muy amigo de la gente de Sodimac. Entonces estos señores ya han apuntado ahí, han apuntado a San Juan de Dios, el mismo Santa Mónica lo quieren tomar. Imagínense, pues, señores. Entonces nosotros, que pongan un cerco, que levanten más los muros, y no pasa nada, señores, es cuestión de controlar nada más. Pero que no sean vivos, pues, ni el alcalde Heresi ni otros payasos de esos alcaldes vivos que tenemos. Entonces, muchas gracias por su intervención. ¿Por qué el Poder Judicial no se preocupa de Maranguita? ¿Por qué el Ejecutivo tampoco se preocupa de dotar de mayor recursos al Poder Judicial? ¿Por qué el Parlamento no ha sido visionario en este tema? Heresi es socio de Pedro Pablo Kuczynski, dice la gente. Es decir, hay muchos elementos. ¿Qué nos dice el pueblo? Le ponemos las cartas sobre la mesa. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, quería un comentario. Debe mencionar al ministro de Economía. Él es el que no deja que se invierta en educación, ni siquiera se preocupan por la niñez, menos se van a preocupar por los presos. Y para mí, bueno, como yo escucho de muchas personas, que el APRA sigue gobernando, se ha adueñado del Ministerio de Economía, del Poder Judicial, de la prensa, y entonces no va a haber desarrollo, no va a haber progreso. Por eso, piensen primeramente en la niñez, que el ministro de Economía no ve por la niñez, menos va a preocuparse por los jóvenes que son desadaptados. Gracias a usted por su intervención. El ministro de Economía es de la escuelita de Pedro Pablo Kuczynski, dicen algunos. Uno de los padrinos del funcionario Castilla en el MEF fue Pedro Pablo Kuczynski.